Hola, hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad yo quiero contarles una historia muy interesante que narra la Biblia, que es acerca de la conversión del apóstol Pablo. Esta historia se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 9, y yo voy a leer para ustedes. Dice de la siguiente forma: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Resulta que Pablo, antes de ser Pablo, se llamaba Saulo. Saulo significa grande, grandeza. De hecho, el primer rey de Israel tenía por nombre Saúl. Y Saulo era una persona que tenía pues mucho conocimiento del mundo en el que él vivía, ¿verdad? Dice la Biblia que él había sido instruido a los pies de Gamaliel, era ciudadano romano, y bueno, era una persona que tenía mucho conocimiento de la ley judaica, de la ley judía. Por ende, era una persona que tenía muchísimo celo por cumplir la ley a cabalidad. Entonces, para él, la predicación de Jesucristo y todo el concepto de muerte y resurrección de Jesucristo era una locura completa. Tan es así que se procuró y se dedicó a matar cristianos. En este versículo lo que está narrando precisamente es que él iba camino a Damasco y estaba pidiéndole al sumo sacerdote cartas para tener la legalidad, o para tener el permiso, la autoridad de traer presos a Jerusalén, cristianos presos a Jerusalén, y pues posteriormente quitarles la vida. Dice en el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, dice, le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una vez que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y te diré lo que debes de hacer. Bueno, es bastante revelador esta porción y este versículo, porque lo primero que le dice Jesús a Pablo es: ¿por qué me persigues? Nótese que Jesús no le está diciendo por qué persigues a los cristianos, o por qué vas a matar a los cristianos, o por qué vas en busca de los cristianos, de los que me siguen. No, dice: ¿por qué me persigues? Y esto significa que Jesucristo se toma muy en serio la iglesia, se lo toma personal, es como si fuese con él. Cuando alguna persona, algún ser humano persigue a un cristiano, es como que está persiguiendo a Jesucristo mismo. La Biblia dice que por cuanto hicimos, por ejemplo, ir a visitar a un enfermo, ir a visitar a un preso, ¿verdad? Estas cosas las hiciste conmigo también, ¿verdad? Entonces Jesucristo nos da ese sentido de identidad y pertenencia. Obviamente no somos personas intocables ni tampoco infalibles, ¿verdad? Los cristianos no es que somos personas que no fallamos, por supuesto, tenemos cientos de errores y cientos de fallas, pero tenemos un sumo sacerdote, tenemos un protector divino, que es Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y indudablemente tenemos que tener mucho cuidado cuando nos metemos con un hijo de Dios, con una persona, ¿verdad?, nacida de nuevo, que pues obviamente ha recibido a Cristo como su Salvador y demás, de andarlo persiguiendo, porque indudablemente es como, le repito, como perseguir a Jesús mismo. Y le dice, ¿verdad? ¿Por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Básicamente esto es como cuando un buey va caminando, ¿verdad?, en la carreta y se golpea porque tal vez tiene molestia o cólera o no quiere seguir caminando. Entonces ese aguijón se le mete, ¿verdad?, en la pata del buey. Pues obviamente, ¿verdad?, brevemente le narraría lo que significaría. Y eso es como dar coces contra el aguijón. Al final eso es lo que hacemos cuando tenemos un llamado, tenemos un propósito de vida, tenemos seguridad de que Jesucristo nos ha llamado, y lo que hacemos nosotros es todo lo contrario, ¿verdad? A Pablo le pasó, estaba dando cosas contra el aguijón. Mi amigo, mi amiga que me escuchas, déjeme decirle que mientras usted y yo más posterguemos, ¿verdad?, el llamado de Jesucristo, a servirle a Él, a buscarlo a Él, a caminar con Él,
más estamos dando cosas contra el aguijón, más estamos nosotros metiéndonos esa espina internamente, ¿verdad? Y nos estamos haciendo daño a nosotros, a nuestro entorno, a nuestro alrededor, a nuestra familia, nuestros semejantes, nuestros hijos, hijas, esposo, esposa, no sé, pues obviamente que su grupo familiar, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas, pues no seguir y no cumplir ese llamado, ese propósito por el cual fuimos nosotros escogidos, es al final eso, dar cosas contra el aguijón, golpearnos con nosotros mismos, contra nosotros mismos. Y el Señor, entonces, Pablo tiene ahora sí una actitud, pues obviamente confrontativa. El gran Pablo, el conocedor, el fariseo, el que mataba a cristianos, ¿verdad? Le dice que está temblando y temeroso, ¿verdad? Y es que eso pasa cuando nosotros tenemos un encuentro verdadero con Jesucristo, ¿verdad? Un verdadero conocimiento de Jesús. Sin lugar a dudas no podemos o no vamos a ser las mismas personas. Es un nuevo nacimiento. Dice la Biblia que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Somos personas totalmente distintas. Hay un nuevo nacimiento en nosotros cuando tenemos un encuentro con Jesús. Y así lo tuvo Pablo. El Señor le dice: levántate, entra en la ciudad, te voy a mostrar lo que debes hacer. Y dice en el versículo 10: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor en visión le dijo: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Le dijo: levántate y ve a la calle, se llama a la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y dice en el 13 al 15: entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad en los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Otro concepto importante acá: Ananías obviamente tiene miedo de hablarle a Pablo de Jesucristo, por supuesto. ¿Por qué? Porque ya conocía la reputación y la fama que tenía Pablo dentro del pueblo judío, ¿verdad? Él tiene miedo. Pero déjeme decirle, mi amigo, que si usted es un Ananías en la iglesia, no tenga miedo, no tenga temor. Y los Ananías son muy necesarios en la iglesia o en la vida en general, ¿verdad? Los Ananías son muy necesarios. Son ese bastión, ese soporte que ocupan los nuevos nacidos, los nuevos cristianos, las personas que conocen a Jesucristo por primera vez. A veces son tan importantes. Yo no sé si usted puede tal vez narrar un poco alguna historia al respecto de cómo una persona en específico estuvo en una iglesia y lo ayudó a usted a restaurar, a salir adelante, a cambiar. Y así pues obviamente Dios pone personas específicas en cada lugar, en cada situación, para que nosotros podamos sentir ese apoyo, ese bastión, repito, ¿verdad? Que es tan importante en el tiempo cuando estamos nosotros teniendo ese nuevo nacimiento, ese nuevo renacer, ese nuevo conocimiento y ese encuentro con Cristo. Y bueno, otra cosa que me llama la atención es que Ananías pues obviamente tiene temor de lo que era Pablo. Y también nosotros de alguna manera pues a veces actuamos como Ananías. Creemos, ¿verdad? O más bien no creemos en el cambio genuino que una persona puede tener. Pablo, repito, era un asesino de cristianos, una persona que mataba a cristianos. Y Dios lo transformó, lo cambió. Él iba para Damasco y totalmente cambió de lugar, cambió de posición. Saulo se llamaba, el grande, el poderoso, y pasó a llamarse Pablo, el pequeño, el siervo de Dios, ¿verdad? Además de eso, Pablo tuvo lo que llamamos un arrepentimiento de corazón, lo que llamaríamos una metanoia, ¿verdad? En el griego metanoia significa un cambio de mente. Arrepentirse no es sentarse a llorar y pegar 4 gritos y decir, tener un remordimiento grande de que ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? Eso es remordimiento. Arrepentimiento es un cambio total, un giro abismal del rumbo de vida. Es: yo iba para allá y ahora voy para acá. Yo iba para Damasco, ahora me quedo en esta ciudad, y cambia completamente. Pablo iba a buscar cristianos para matarlos y al final total y absolutamente su vida cambió y ahora más bien va a predicar a Jesucristo. Le dice el Señor a Ananías: instrumento escogido me es este,
quiero decirte una cosa, mi amigo, que me escuchas. Obviamente, en el momento en el que se escribe este relato bíblico es otro, es un contexto histórico muy distinto. El Imperio Romano era pues obviamente el que estaba gobernando la ciudad en aquellos tiempos, y la religión judía, el judaísmo, era la que imperaba en medio de la gente que se encontraba en esos alrededores. Hoy pues obviamente las circunstancias y las condiciones son diferentes, pero quiero decirte una cosa, mi amigo. Con respecto a esta frase, instrumento escogido me es este: no creas que por lo mal que has hecho y lo mal que has actuado y por lo pésimo que ha sido tu comportamiento, no puedes ser un instrumento escogido y útil para la presencia de Dios. Dice la Biblia que el que a mí viene no le echo fuera, ¿verdad? Dice la Biblia que el Señor tiene apertura de corazón y dice que Él no quiere que nadie se pierda. Así dice un versículo: Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos y procedan al arrepentimiento. El infierno no se hizo para los humanos, no, se hizo para los seres humanos. Pero lamentablemente muchos van a ir, y no porque Dios los mande, sino porque ellos solitos se van. Precisamente porque no quieren aceptar a Jesucristo en sus corazones y ser cambiados, transformados y tener metanoia que tuvo Pablo, ese arrepentimiento de corazón genuino. No hablamos de perfección, Pablo no fue perfecto. De hecho, en Filipenses Pablo exclama y dice: yo mismo no pretendo haber ya alcanzado todo, ¿verdad? Y él sabe que pues obviamente no era una persona perfecta. Dice: pero una cosa hago, sigo a la meta, ¿verdad? El premio del supremo llamamiento. Y eso es lo que al final todos los cristianos tenemos que hacer: seguir a la meta, seguir al llamado, independientemente de lo difícil, lo complicado que se ponga el camino, indudablemente lo cuesta arriba que está la situación. Debemos proseguir y llegar a la meta, al llamado que nos hizo el Señor Jesucristo en algún momento de nuestras vidas, y poner nuestra mirada directamente en Él. Obviamente, el alcance evangelístico que tuvo el ministerio del apóstol Pablo fue enorme, hasta nuestros días llega, ¿verdad? Por supuesto, él escribió muchas cartas paulinas, gran parte del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo, y podemos hablar mucho de la vida de él, pero lo que me llama la atención es que él, siendo una persona totalmente sin escrúpulos, se podría decir, una persona totalmente distinta, que odiaba el cristianismo, fue una persona que Dios transformó por completo, lo cambió, lo llenó de su gracia, de su poder, de su amor. Y eso es lo que yo te quiero hablar en esta noche. La gracia de Jesucristo es mucho mayor que cualquier condición o circunstancia de pecado que nosotros podamos estar atravesando. El arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, el verdadero cambio de vida, el verdadero cambio de mentalidad que nos da el Espíritu Santo, que nos da el Señor, definitivamente trae una nueva vida, definitivamente trae salvación a nuestro corazón, gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que eres el único que puede cambiar, transformar y renovar por completo nuestra vida, nuestra existencia. Te agradezco que me hayas escuchado hasta acá, espero que te haya gustado. Puedes comentar, compartir, siéntete en toda libertad, y bueno, Dios te bendiga. Hasta luego.